Amén, muy buenas noches mis amados hermanos, una vez más, el Señor les bendiga, bienvenidos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Aquí desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá, les saludamos en el amor del Señor. Y es mi oración que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach. Hoy una vez más, como de costumbre, estamos reunidos para compartir, para meditar en la palabra del Señor, así como dice el Señor en su palabra en Josué 1:8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche vamos a continuar meditando entonces en la palabra del Señor en el libro del profeta Zacarías. Estamos llevando una serie que llama La Palabra Profética, y vamos a ir mirando lo que la palabra del Señor nos dice a través del libro del profeta Zacarías. Pero antes de empezar a meditar en esta palabra, quiero recordar lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19, 21. Hemos estado mirando meditando en lo que dice segunda de Pedro, y yo quiero compartírselo a ustedes en esta noche, lo que dice Pedro allí en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19 al 21, que dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera, entonces, podemos entender que la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, es la palabra escrita. Es el Tanakh y el Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento. Es la Torah de Dios, son las instrucciones de Dios. No solamente los primeros 5 libros de Moisés son la Torah, son las instrucciones, sino que toda la Biblia es la Torá. Toda la Biblia es Torá para nosotros. ¿Por qué es Torá? Porque toda la Biblia son instrucciones que vienen directamente del Señor. Tanto como decimos, tanto en el Tanakh como en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, todo es Torah, todo son instrucciones. Lo que los discípulos hicieron no fue enseñar algo nuevo, alguna nueva teología. No, ellos vinieron a enseñar la Torah. Ellos vinieron a hablarnos de lo que Dios había dejado escrito, y nos mostraron que ninguna profecía es de interpretación privada. Nosotros no podemos interpretar la profecía de una forma privada, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que toda la profecía que el Señor dio a través de los profetas nos quedó escrita en esta Torá, en esta palabra escrita, y esta es la palabra de Dios, la cual alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Si nosotros estamos en tinieblas, si nosotros no sabemos por dónde andar, necesitamos la antorcha, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista en el Salmo 119, 105. De tal manera que hoy vamos a seguir meditando en la palabra profética. Ayer estamos hablando acerca de los cuernos y los carpinteros. Ayer hablamos acerca de los cuernos. ¿Qué tipifican? ¿De qué hablan los cuernos? Los cuernos nos hablan de acontecimientos pasados, presentes y futuros que vio el profeta Zacarías. Los cuernos son los 4 imperios que se encargaron de dispersar al pueblo santo. Se encargaron de perseguirlo, se encargaron de dispersarlo, aunque Irán en cierta forma hizo regresar al pueblo de Israel a cierta parte del pueblo a Jerusalén. En todo caso, el pueblo de Israel estaba disperso por todo el imperio medo-persa. Luego vimos cómo entonces el imperio babilónico, imperio medo-persa, el imperio griego que todavía no estaba en el tiempo de Zacarías, y el imperio romano que fue el que continuó y que sigue vivo hasta nuestros días, que está aparentemente escondido, aparentemente no lo vemos. Mucha gente dice que el imperio romano es la Unión Europea. No, el imperio romano no es la Unión Europea. El imperio romano o la Unión Europea puede estar siendo parte, pero el imperio romano tiene un gobierno totalmente mundial, está en todas partes del mundo y ejerce poder y autoridad. Ahora, hoy vamos a hablar ya no de los cuernos. Ya ayer hablamos de los cuernos, de lo que nos mostraban. Hoy vamos a hablar de los 4 carpinteros. Los 4 carpinteros. Aquí en el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 18 al 21, dice de la siguiente manera: después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Yahweh le muestra 4 carpinteros, y dije: ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: aquellos los que eran antes son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Esta es la visión que tiene entonces Zacarías. El Señor le muestra quiénes son los cuernos, de lo cual hablamos ayer, y hoy vamos a hablar de los carpinteros. Entonces lo primero que vamos a mirar es quiénes son los carpinteros. Los carpinteros, para saber quiénes son los carpinteros, nosotros tenemos que mirar que la visión de Zacarías era una visión profética, era una visión que iba hacia el futuro. La visión que el Señor le muestra a Zacarías es una visión que viene de atrás, que viene del pasado, que Dios le está mostrando lo que hizo Nabucodonosor, que viene al presente de Zacarías, que Dios le muestra lo que está haciendo el imperio medo-persa, que va hacia el futuro, donde el Señor le muestra lo que hará el imperio griego y lo que el imperio romano haría después del griego, después del 333 antes de Yahshua HaMashiach. Entonces empezamos a mirar todo lo que sucede, todo lo que está pasando, y ahora entonces el Señor le muestra 4 carpinteros, 4 seres espirituales que vienen de la presencia misma de Yahweh, de la presencia misma de Adonai. El Señor ha enviado estos 4 seres angelicales
para que cumplan el propósito de Yahweh, el propósito del Señor en los últimos tiempos. Entonces, ¿quiénes son los carpinteros? El libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 dice, vamos a meditar en el capítulo 7 de Apocalipsis, dice, después de esto vi 4 ángeles en pie. Zacarías, 4 carpinteros. Juan, el teólogo Yohanan, allá en la isla de Patmos, 4 ángeles. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no se place viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí Juan, en la isla de Patmos, el Señor le está mostrando una visión. Él ve 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, Señor! 4 ángeles. Entonces quiere decir que la tierra, Juan se imaginaba que la tierra era plana. De ninguna manera. Juan no se estaba imaginando la tierra plana, ni Juan estaba hablando de una tierra plana. Nosotros tenemos que entender que cuando habla de los 4 ángulos de la tierra, nos está hablando de las 4 formas, divisiones que se le ha dado a la tierra: oriente, occidente, norte y sur. Allí en cada punto cardinal, sobre la tierra se encontraban 4 ángeles del Señor, deteniendo todo tipo de viento. ¿Te has encontrado esto? Dice la Biblia que estos estaban reposados. Cuando el viento no sopla, la tierra está reposada. Cuando el viento se detiene, la tierra está reposada. Cuando cuando vamos quizás a la playa o a algún lugar de vacaciones, a veces sentimos que el viento se calma y se siente el reposo. No es lo mismo cuando el viento sopla, no es lo mismo cuando el viento se vuelve huracanado, o cuando el viento se vuelve como un ciclón o vendaval, que la tierra se pone tensa. Cuando el viento se queda quieto, la tierra queda reposada. Y esto era lo que estaba pasando. La tierra estaba reposada. ¿Por qué causa la tierra estaba reposada? Por causa de que los cuernos habían hecho daño. Escúchame esto, habían hecho daño al pueblo santo y nadie estaba diciendo nada. Todo el mundo estaba muy tranquilo, todo el mundo muy calmado. Oh, que persiguieron al pueblo de Israel. Oh, que persiguen la iglesia de Yahshua Mashiach, que la persiguen aquí o allá. El pueblo de Israel ha sido perseguido desde el mismo momento en que el Señor lo conforma como nación santa. La iglesia es perseguida desde el mismo momento en que el Señor conforma a la iglesia como nación, como pueblo santo. Tanto el pueblo de Israel como la iglesia de Yahshua Mashiach, la que predica el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, ha sido una iglesia perseguida. El pueblo de Israel ha sido un pueblo perseguido y nadie dice nada. Vino el holocausto y vino la persecución por los nazis y nadie dijo nada. Vino la persecución al pueblo de Israel por los pueblos árabes y nadie dijo nada. Vino la persecución, está la persecución y nadie dice nada. Antes, es más, la gente se levanta contra el pueblo de Israel. La gente habla contra el pueblo de Israel. La gente no quiere que exista el pueblo de Israel. Ellos están reposados en el sentido de que no les importa lo que otros hagan con Israel. Lo mismo sucede con la iglesia. Una iglesia que ha sido perseguida, una iglesia perseguida por el pueblo islámico, una iglesia perseguida por el comunismo, una iglesia perseguida por el humanismo, por ese humanismo que hoy por hoy nos quieren tapar la boca y no quieren que nosotros le digamos al pecado, pecado, que no quieren que le digamos a lo malo, malo, sino que le digamos a lo malo, bueno y a lo bueno, malo.
No estamos en un país comunista, no estamos en un país islámico, pero aunque no estamos en países comunistas ni islámicos, nos quieren callar. ¿Y qué pasa? Y la gente reposada. El pueblo reposado y cristianos reposados, mucha gente reposada, nadie quiere saber de eso, nadie quiere, ok, no hay problema, que si quieren que la iglesia case hombre con hombre, que los case, mujer con mujer, que los case, que si quieren aprobar el adulterio, que lo prueben, que aprueben el adulterio, la fornicación, la mentira, que aprueben todo eso, que mientras que no me toque a mí, reposado. Y esto era lo que estaba pasando. Esto es lo que ha pasado y ahora aparecen estos 4 carpinteros, estos 4 ángeles que están deteniendo los vientos, que están déjalos reposar, que reposen, porque ahorita están reposados, pero voy a mostrar lo que yo voy a hacer, dice el Señor, con estos carpinteros. Yo te voy a mostrar lo que estos carpinteros vienen a hacer. Estos carpinteros han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Quédate reposado, no te preocupes, tierra. Oh, tierra, repósate. Oh, tierra, quédate tranquila. Oh, tierra, no te preocupes por lo que los pueblos hacen contra el pueblo de Israel, ni lo que los pueblos hacen contra la iglesia santa comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Repósate, que yo voy a mostrarte lo que viene para ti. ¿Qué vienen a hacer los carpinteros? ¿Qué vienen a hacer estos ángeles que detienen el viento para que la tierra sea reposada? Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 al 4. Te voy a decir lo que vienen a hacer los carpinteros. Primero, vienen a separar el pueblo santo antes del juicio de Dios nuestro Elohim. ¿Cuál es el pueblo santo? La iglesia, sí, la iglesia es santa. La iglesia tiene el sello del Espíritu Santo. Sí, la iglesia es santa. Pero el pueblo de Israel es el pueblo santo de Dios. Muchos han creído, hay muchos cristianos que creen que Dios desechó a Israel. Dios no ha desechado a Israel de ninguna manera. Israel sigue siendo el pueblo santo. Para aquellas personas que no entienden lo que significa el santo, quiero decirte que santo significa apartado por Dios y para Dios. El pueblo de Israel, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, el pueblo de Israel es el pueblo que Dios separó. Es el pueblo que Dios apartó. Es el pueblo que Dios escogió. ¿Con qué propósito? El propósito de que fueran luz a las naciones. ¿Que desobedecieron? Sí. Y que al desobedecer el Señor les quitó el privilegio que tenían de cuidar la viña para dárselo a otros que diera mejor fruto de él, sí, pero que Dios desechó a Israel, no, Dios no ha desechado a Israel. Entonces, lo primero que vienen a hacer estos 4 carpinteros, que están manteniendo el viento detenido para que el pueblo, la gente repose, para que los pueblos estén reposados, es venir a separar al pueblo santo antes del juicio de Dios nuestro Elohim. Mira lo que dice capítulo 7, versículo 2 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles, vuelvo a leerlo, a leer desde el 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del oriente, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Ya te das cuenta, vamos mirando, estamos entendiendo lo que vienen a hacer los carpinteros. Han detenido el viento, que la gente esté reposada, pero se les ha dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Vienen con un propósito. Ahora,
primero, vienen a separar al pueblo santo antes del juicio de Dios nuestro Elohim. Mira lo que sigue diciendo ahí la palabra del Señor, versículo 3. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto es interesante. Juan escucha el número de los sellados. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de Israel. Aquí hay algo interesante. La palabra del Señor, sobre todo en el libro de Apocalipsis, dice, aquí hay sabiduría. El que lea, entienda. ¿Qué significa 144,000? Ha habido muchas y diversas interpretaciones acerca de los 144,000. Por ahí se levantó un hombre llamado Russell, que levantó un movimiento llamado desde el movimiento de la Watchtower, lo que nosotros conocemos como los testigos de Jehová, que salió a decir que solamente 144,000 personas serían salvas. Irónico esto. 144,000 personas serían salvas. Y viene este hombre y la gente creyeron en este hombre, aceptaron la enseñanza de este hombre y empezaron a convertirse al movimiento de la Watchtower, al movimiento de los testigos de Jehová. Y cuando llegó el momento en que pasaron los 144,000, entonces cambió la doctrina de la Watchtower. Entonces ya la Watchtower dijo, no son 144,000 los que van a ser salvos, sino 144,000 que estarán con el Señor y el resto vivirán eternamente aquí en la tierra. Yo me imagino que si esto fuera cierto, van a vivir apiñados, pero esto no es cierto. Esto es simplemente un cuento de hadas de parte de la Watchtower. Ahora, en otra ocasión han dicho, bueno, quizás hemos dicho, no, los 144,000 son 144,000 judíos mesiánicos que se van a quedar aquí en el tiempo de la gran tribulación predicando el mensaje del evangelio. Yo lo he enseñado de esta manera. Pero, si nosotros tomamos en cuenta los 144,000, tenemos que entender que ese 12,000 por 12,000 da 144,000. ¿Qué quiere decir? Que todo el remanente de Israel será salvo. No solamente un grupo, todo Israel será salvo. O sea que el Señor, antes de que traiga el juicio sobre la faz de la tierra, va a poner su señal sobre el remanente de Israel. Mira lo que la palabra del Señor sigue diciendo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27 dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Con qué fin? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Escucha esto. Todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué va a pasar? Antes de que venga el juicio, o sea, cuando ya viene el juicio, la iglesia va a llegar la plenitud de los gentiles. Ya los gentiles que habrían de ser salvos ya habrán sido salvos. Recuerda que la palabra del Señor nos dice claramente allí en el Evangelio de Mateo, en el versículo 24, dice, si no estoy mal, el capítulo 24, versículo 13, si no estoy mal, dice: y será
predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El fin de la gracia, cuando el Señor venga a arrebatar su iglesia. Y cuando el Señor arrebate su iglesia, se van judíos y gentiles lavados por la sangre del Cordero. Pero el sello del Espíritu Santo, el sello de Dios, estará sobre el remanente de Israel. ¿Que aceptará la antimesías? Sí, pero una vez que el antimesías se deje ver lo que él es, el pueblo de Israel entenderá que aquel a quien ellos pensaron que era el Mesías no era el Mesías, y vendrá la persecución. Pero el pueblo de Israel será salvo. Entonces, ¿a qué vienen? Primeramente, a poner el sello del Espíritu Santo sobre el pueblo santo. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a separar al pueblo santo. A eso vienen los 4 carpinteros. Número 1, a separar al pueblo santo. 2, a hacer temblar y derribar a los enemigos del pueblo santo. Quiero decirte una cosa: pueblo santo es la iglesia y el pueblo de Israel. Los enemigos de Israel y los enemigos de la iglesia van a temblar. Están reposados, están tranquilos, no les preocupa nada. Ellos no les importa la persecución de la iglesia. Hoy por hoy hay mucha gente que no les importa cuántos están siendo decapitados por causa del nombre del Señor Jesucristo en los países islámicos. No les importa cuántos están siendo llevados a prisiones en los países comunistas por predicar el evangelio. No les importa cuántos están siendo llevados a prisión o perseguidos simplemente por predicar la palabra de Dios en los países occidentales donde hay libertad de culto. Pocos, reposados. Pero el Señor va a hacer temblar y derribar a los enemigos del pueblo santo. Mira lo que dice aquí. El 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar que están atados, de los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Van a venir, ellos vendrán, se cumplirá la profecía que el Señor le dio al profeta Zacarías allí cuando dijo que estos cuernos vendrían para derribar y destruir. Estos carpinteros, vendrían a derribar y destruir a los 4 cuernos que se levantaron, a las naciones que se levantaron contra el pueblo santo, contra el pueblo de Israel y contra la iglesia. Vendrán, cumplirán sin lugar a dudas el propósito de Dios. Ellos vendrán. Ahora dice la palabra del Señor aquí. Gloria a Dios. Clama aún diciendo: así Jehová, o Yahweh de los ejércitos, aún rebosará mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Yahweh a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Vendrá, pero cuando vengan a derribar los cuernos, el Señor dice: aún rebosará mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Yahweh a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Ahora, la pregunta que yo quisiera hacerte en esta noche es: ¿cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? ¿Estás viviendo una vida reposada? ¿Estás viviendo una vida donde no te interesa saber lo que Dios irá a hacer? ¿No te importa lo que estos cuernos, estos imperios, estos pueblos están haciendo con el pueblo de Israel y con la iglesia
de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. No te importa quizás que haya nuclearización en Irán, que estén preparados, estén buscando cómo destruir al pueblo de Israel. No te importa quizás que Siria, que los palestinos, que los árabes, algunos de ellos quieran levantarse contra el pueblo de Israel. No te importa quizás lo que está sucediendo con la iglesia del Señor en los países musulmanes, en los países comunistas, o que ahora se le esté prohibiendo predicar el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias cristianas allí donde supuestamente hay libertad de culto. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás viviendo una vida reposada? ¿Estás viviendo una vida donde nada de eso te importa? Yo te quiero decir una cosa. El Señor dice que debemos estar apercibidos. Velemos y oremos, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Y mi pregunta es, ¿y lo que has guardado, para quién será? Si nosotros somos personas que aún llamándonos cristianos, estamos llevando una vida reposada y no estamos sintiendo dolor por los que sufren, y no estamos clamando al Señor por su venida, ni estamos predicando el mensaje del evangelio, es el momento en que tenemos que pedirle al Señor perdón y pedirle al Señor que nos lleve a su rebaño. Quizás alguna persona en este momento que pueda ver este video, que nos esté viendo en vivo, aún no le ha entregado su vida al Señor y lo ha recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, y quiera entregarle su vida al Señor hoy, quiera decirle: Señor, yo creo que tú entres en mi vida, que cambies mi corazón, quiero que tú me hagas una nueva persona, quiero irme contigo cuando tú vengas por tu iglesia, o cuando tú me llames. Si yo paso esta noche a la eternidad, quiero estar contigo. Solamente necesitas hacer una oración de fe, entregarle tu vida al Señor Jesucristo, recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si quieres hacerlo, es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Si eres cristiano, pero que estás viviendo una vida reposada, también necesitas pedirle perdón al Señor. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración, que hagas una oración de fe, como la que te voy a proponer, que le digas en esta noche: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he llevado una vida reposada, Señor, y no me he preocupado, Señor, ni por mi vida, por mi eternidad, ni por el pueblo de Israel, ni por la iglesia. Te pido en esta noche, Señor, que me perdones, que entres en mi vida, que cambies mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura, que, Señor Dios mío, entres, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me perdones, que limpies mis pecados, que borres mis rebeliones y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento, Señor, yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, si tú le has pedido perdón al Señor en este momento por tu indiferencia, ten la seguridad que el Señor en este momento está tomando control sobre tu vida y está haciendo de ti la persona que Él quiere que tú seas. Solamente déjalo que Él opere, que Él trabaje, que Él haga la voluntad suya en tu corazón. Para terminar, te voy a dar 3 sugerencias que estoy seguro que te serán de utilidad. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios.
Cuéntale tus inquietudes. Cuéntale tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias. Ora por ti, por tu familia, por la iglesia, por los que están pasando necesidad. Habla con Dios. Confíale a Dios tus sentimientos. Número 2. No olvides de escudriñar la palabra de Dios, de leer la Biblia. Si tú aún no has leído la Biblia, no has meditado en ella, yo te invito a que lo empieces a hacer. Empieza a leer la palabra de Dios, a meditar en ella a partir del Evangelio de Juan, el Nuevo Testamento, y pídele a Dios en oración que te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo. Y número 3, si tú no tienes un lugar donde congregarte, busca un lugar para congregarte. Busca una iglesia donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde congregarte, házmelo saber, que si yo puedo, con mucho gusto buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predica el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, para que tú te puedas congregar. De esta manera hemos terminado, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas. Vamos a dejar entonces esta noche que el Señor, mi oración es que el Señor te bendiga y te guarde, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, y que la palabra de Dios, nuestro Elohim, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, fluya, corra y sea glorificada. Será hasta el día domingo. Si el Señor así lo permite, a las 3:30 de la tarde estaremos una vez más meditando y compartiendo el mensaje de la palabra. El Señor te bendiga y hasta la próxima, si el Señor así lo permite.